Bueno, eh, vamos a entrar en esa escuela bíblica que tenemos todos los miércoles y me gustaría saber los que están ahí para escuchar la escuela bíblica. Pasamos esa lista, ¿verdad? Como siempre hacemos todos los miércoles para saber si estáis ahí, ¿de acuerdo? Venga, a ver, los hermanos Rosario, muy bien, gloria al Señor. Miriam Ungida, la hermana Churra, Antonia 77, José Jiménez, Luis, Luisa, a ver, hermana Miguela, que Dios la bendiga, Vicky, Jerusalén, tía Morocha, Dolores, Guadalupe, que Dios la bendiga, Pilar Vargas, Mari de Boy, Maribel, mi casa depende de Dios, y la mía también, Dios le bendiga. Amén. Bueno, gloria al Señor. Amén, amén. Que el Señor me los bendiga a todos. Bueno, pues como ha dicho nuestro hermano Rafa, que hoy vamos a tocar el tema de los atributos de Dios. Los atributos de Dios. Pero hoy solamente vamos a hablar de un solo atributo. No vamos a poder, imposible, hablar de todos los atributos de Dios en un solo día porque no es posible. Entonces, vamos a hablar de los atributos de Dios. Y el primero, amén, espero que escuches ahora, David. Del primer atributo que quiero hablar, pienso que para mí lo he escogido como el primero, hay muchos atributos, pero para mí he querido escoger este atributo como para empezar a hablar sobre ellos. Y es el atributo del amor. El atributo del amor de Dios. Yo cuando me puse a estudiar, porque no crean que, es como ha dicho nuestro hermano Rafa, esto lleva horas, hermano, no, son horas para preparar un estudio de una hora. Y bueno, pues yo estudiando sobre este atributo, el atributo del amor de Dios, de verdad que yo quedaba impresionado realmente de ver este atributo de Dios. Bueno, en primer lugar, haremos una pregunta, porque es necesario hacerla. La pregunta es la siguiente: ¿qué son los atributos de Dios? Porque, claro, si queremos hablar de un tema, pues en primer lugar, lo primero que hay que saber es el tema que se va a hablar. Y sabemos que, bueno, los atributos. ¿Qué son los atributos de Dios? Bueno, lo voy a resumir muy fácil, como siempre os digo, para que podáis entenderlo, ¿de acuerdo? Miren, los atributos de Dios son las perfecciones que manifiestan su esencia. Lo que son sus atributos son Él mismo. Y ellos manifiestan algún aspecto particular o totalizante de su infinito ser, de su infinita esencia, de su inconmensurable sustancia, de su carácter. O sea que por medio de esos atributos nos revela lo que es Dios. Por eso es tan importante, hermanos, conocer los atributos de Dios, porque cuanto más conocimiento tengamos de estos atributos de Dios, más conoceremos a Dios, por la sencilla razón de que Él se revela en su palabra por medio de sus atributos. Entonces, cuando nosotros comprendemos y estudiamos estos atributos, pues vemos mucho más la grandeza de Dios. Amén. Entonces, le voy a enumerar la lista de los atributos que vamos a hablar. Bueno, vamos a hablar sobre el atributo de la omnipotencia de Dios, vamos a hablar de la bondad de Dios, del atributo de la sabiduría de Dios, del atributo de la omnisciencia de Dios, del atributo de la omnipresencia de Dios, del atributo de la fidelidad de Dios,
del atributo de la santidad de Dios, del atributo de la justicia de Dios, del atributo de la ira de Dios, del atributo de la misericordia de Dios, del atributo de la gracia de Dios, del atributo de la soberanía de Dios, del atributo de la presencia de Dios, del atributo de la paciencia de Dios, del atributo de la cercanía de Dios, del atributo de la invisibilidad de Dios, del atributo del gozo de Dios y la supremacía. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hoy solamente vamos a hablar de... Ahora mismo, espero que escuche, Sole. Hoy vamos a hablar sobre el atributo del amor. Rafa, si como algunas veces pasa rápido y no me doy cuenta si hay alguien que no escucha, pues me paras, ¿de acuerdo? No te preocupes. Pendiente del escritorio, por si hay alguien que no escucha, pero se me puede escapar, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, vamos a hablar sobre ese atributo, del atributo del amor de Dios. Amén. Miren, el amor de Dios es realmente más que un solo atributo. Por lo menos yo lo veo así. Es parte de su esencia. En un sentido general, Dios ama a todos. Por eso dice Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera, ay Dios, ese de tal es tan inmenso, tan profundo, hermanos, que no tiene medida. Porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, la palabra que aparece aquí como la palabra mundo es la palabra el cosmos. El cosmos que se refiere a todo el universo en sí. O sea, Dios ama a los seres humanos y Dios ama su universo porque Él lo creó. Dios manda la lluvia a los justos, a los injustos, porque los ama también. Alguna medida de cuidado y de protección, pues se extiende a los humanos, excepto, hermanos, esto sí, excepto donde Dios decide no reblandecer o frenar los efectos naturales de nuestro pecado o nuestra rebelión. Pero hay una distinción entre su cuidado universal por la creación y el amor especial que tiene a la humanidad. No es lo mismo el amor que Dios tiene a su creación que el amor que Dios tiene a la humanidad. Amén. Dice en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 10, dice el texto, dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. ¿Por qué? Porque esperamos en el Dios viviente que es el Salvador de todos los hombres. El Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, indudablemente, porque la salvación se ofrece a todos, a todos en general. Muchos son llamados, pero pocos los escogidos. ¿Por qué? Llamados son todos. Escogido es aquel que cuando se le ofrece el Evangelio, extiende su mano para recogerlo y hacerlo suyo. El hombre, indudablemente, tiene que aceptar, tiene que coger lo que Dios le ofrece por gracia, no por obras. Amén, bendito sea el Señor. Es verdad, hermanos míos, es verdad que no merecemos el amor de Dios. Por lo menos yo me... Gracias, Rafa. He dicho que no merecemos el amor de Dios. Su amor, hermanos, es inmerecido, o sea que no lo merecemos. El amor es inmerecido, o sea, eso quiere decir que no es influenciado por nada. O sea, no podemos ganar ese amor. Dios ejercita la expresión de su amor de acuerdo con su soberana voluntad, no de acuerdo a nuestras acciones, porque como miembros de una especie rebelde caída, en realidad, hermanos, no merecemos absolutamente nada. Nada. Hoy creo que se hablaba hoy yo lo diré, en el culto de la mañana, creo que se hablaba de esto y decíamos que
que no somos nada, y es verdad, nada. O sea, nada, nada. Gloria al Señor. Por eso dice Deuteronomio, capítulo 7, en el versículo 7 en adelante, dice, fíjate bien lo que dice, esto se lo está diciendo Dios a Israel, se lo dice Dios a Israel, dice Dios a Israel, y también a nosotros, no por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais los más insignificantes de todos los pueblos, Dios mío, sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres. Por eso os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de manos del faraón, rey de Egipto. Amén. En las Escrituras nos dicen tres características relacionadas con la naturaleza de Dios. La primera característica relacionada con la naturaleza de Dios es que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Eso lo pueden ver en Juan, capítulo 4, versículo 24. El griego, en el idioma griego, porque sabemos que los originales se escribieron en un idioma que era el idioma griego, y escucharán una palabra que dirá el griego koinés, pero si no le explican qué es koinés, pues bueno, ¿y qué es koinés? Bueno, cuando dice que la gente que dice griego koinés, está hablando del griego común, el griego que se hablaba, el griego corriente que se hablaba entre la gente. Por eso es. Entonces, en el griego no existe el artículo indeterminado. Vamos a ver, me explico un poquito. ¿Qué son los artículos indeterminados? Los artículos indeterminados son unos, unas, todo eso son artículos indeterminados. Y el artículo determinado es el, ellos, eso es artículo que se le llama determinado. Fíjense porque esto es curioso, esto es muy curioso que lo sepan. En el griego no existe el artículo indeterminado. Por lo tanto, cuando en algunas traducciones de la Biblia, por ejemplo, la Biblia que se le llama, se le denomina la Biblia de... es que no sé cómo decirlo para no ofender a nadie. Bueno, del Nuevo Mundo, ¿vale? Las Escrituras del Nuevo Mundo, es que se llama así la traducción, de la Westover, ya no digo más. La traducción de la Westover dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y dice, y el verbo, dice, era un Dios. O sea, era un Dios y ese Dios con minúscula. O sea que no dice que era Dios, sino que era un Dios con minúscula. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Ellos ponen eso en el texto y al poner eso en el texto, pues claro, se lo van a mostrar a usted. De decir, mira lo que dice aquí la Biblia, en Juan capítulo 1, versículo 1. Pero usted tiene que decir, sí, es verdad, lo dice en esa Biblia. Pero resulta que en el griego no existe ese artículo indeterminado un. Lo único que puede entrar en ese texto es, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era el Dios. El artículo determinado, pero no el artículo indeterminado, porque no existe. Pues sería un problema, ya que le igualaría a otros dioses. Dios es espíritu en el sentido más elevado. Por ser espíritu no tiene sustancia visible. Por eso es, porque como es espíritu, Él no tiene una sustancia visible. No tiene ojo, no tiene boca, no tiene mano, no tiene pies, no tiene forma humana. Es espíritu. Aunque oye, ve, ¿qué es lo que pasa? Que Él tuvo que tomar la naturaleza humana. A eso se le llama la unión hipostática, que a veces se complica mucho
para decirle a la gente, explicar qué es la unión hipostática. Y empieza a hablar y el griego y el arameo. Mire, le voy a explicar qué es la unión hipostática en unos segundos, fíjese, sin jaleo, y lo va a entender. ¿Qué es la unión hipostática? La unión hipostática es que la segunda persona de la deidad, el Verbo de Dios, asume una nueva naturaleza, la humana. Lo he visto, Rafa, lo he visto, y después lo iba a repetir después. Lo he visto que ponía que no escuchaba. Vamos a ver, la unión hipostática se resume muy fácil, es muy sencillo. Bueno, es muy sencillo de decirlo, luego es muy difícil en el sentido de que es muy misterioso cómo puede ser eso, ¿de acuerdo? Pero la unión hipostática es esto, que la segunda persona de la deidad, el Verbo, o sea, Cristo preencarnado, o sea, antes de hacerse hombre, la segunda persona de la Trinidad, asume una nueva naturaleza, la humana, uniéndola a la divina en un solo ser y persona, Jesucristo, hombre. Punto. Ya está. Eso es. Así de sencillo. Así. Yo creo que de esta forma ustedes lo entienden mucho más que si comenzamos a hablar de la hipóstasis, de la housía y de todos estos términos teológicos que lo único que hacen es, a no tener estudios, claro, lo que hacen es confundir a la gente. Gloria al Señor. Hemos dicho que Dios es espíritu en el sentido más elevado y por esa razón, por ser espíritu, no tiene sustancia visible. Es incorpóreo, o sea que no tiene cuerpo. Si Dios tuviera un cuerpo tangible, no sería omnipresente. ¿De acuerdo? Estaría limitado al lugar. Estaría limitado al lugar. Por lo tanto, al ser Dios espíritu, llena los cielos y la tierra. ¿De acuerdo? Vale. Es por esa razón que Dios se revela en Cristo y Cristo viene a decir a los hombres: ¿queréis saber cómo es Dios? Miradme a mí. ¿Queréis saber cuánto os ama Dios? Miradme a mí. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Él es la imagen. La imagen, gloria al Señor. Dice que Él es la imagen invisible. Él ha dado a conocer a esa imagen visible. Cristo es esa imagen invisible que se mostró al mundo. Y claro, ahora uno dice, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puedo yo hacer una imagen? ¿O cómo puede usted hacer una foto? ¿Cómo haría usted una foto de algo que no se ve? ¿Cómo? A ver, ¿cómo hace usted una foto de algo? Pues muy sencillo. Muy sencillo. Eso lo resuelve la Biblia. Por eso también nos dice en Juan que a Dios nadie lo ha visto jamás, pero que el unigénito del Padre le ha dado a conocer. O sea que los hombres podemos conocer realmente a Dios a través de la persona de Jesucristo. ¿De acuerdo? Segundo, Dios es luz. Eso está en Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dios es luz. O sea, la luz, hermanos, se opone claramente a las tinieblas. Es lo opuesto, lo contrario totalmente a las tinieblas. En la Biblia, las tinieblas o la oscuridad siempre representan el pecado, representan el mal, la muerte, pero la luz representa la santidad, representa la bondad, representa la vida. Que Dios es luz significa entonces que Él es la suma de todas las excelencias. ¿De acuerdo? Vale. Tercero, y lo que estamos hablando ahora, y vamos a seguir hablando sobre el tema, es que Dios es amor. Había una alabanza muy antigua que se basaba en primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, que decía: Dios es amor, la Biblia lo dice, Y luego decía, San Pablo lo repite, compruébalo y verás, en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Dios es amor. O sea, escuchen esto, no es simplemente que Dios ama, no es eso así, sino que Él es el amor mismo.
El amor no es simplemente uno de sus atributos, es su misma naturaleza. Hay muchos hermanos que hablan del amor de Dios, pero son completamente, hermanos, ajenos a ese amor. Se habla del amor de Dios, pero son ajenos a su amor. El amor divino es considerado comúnmente como una especie de debilidad afectuosa, una cierta indulgencia cariñosa, pero es el resultado, mis amados hermanos, de algo mucho más que eso. ¿Por qué? Porque no se puede reducir el amor de Dios a un simple sentimiento enfermizo. No. Dios no tiene ese amor que procede de un sentimiento, copiado de las emociones humanas, hermanos. Sin embargo, hermanos, la verdad es que en esto, como en todo lo demás, hermanos, muchas ideas han de ser reguladas de acuerdo con lo que la Biblia. Amén. Vamos a hablar ahora de las características del amor de Dios. Las características del amor de Dios. Comenzamos con la primera. El amor de Dios es inherente. Inherente. ¿Y qué queremos decir con esto? ¿Qué queremos decir con que su amor es inherente? Pues queremos decir que no hay nada, escuchen bien, no hay nada en los objetos de su amor que pueda provocarlo. No hay nada en la criatura que pueda atraerlo o impulsarlo. Nada. Gloria al Señor. El amor de Dios, hermanos, el amor de Dios que siente, mis amados hermanos, hacia sus hijos o hacia la humanidad, mis amados hermanos, no está producido por ningún sentimiento. El amor que una criatura siente por otra, indudablemente es producido por algo que ahí está en ella. Pero el amor de Dios es gratuito, el amor de Dios es espontáneo, el amor de Dios es inmotivado, o sea que no es una emoción. La única razón, queridos hermanos, por la cual, mis amados hermanos, Dios ame a alguien, reside en su voluntad soberana. ¿De acuerdo? Amén. Dios nos ha amado desde la eternidad. Desde la eternidad. Por lo tanto, hermanos míos, nada que sea de la criatura, o sea, nada que sea nuestro, puede ser la causa de lo que hay en Dios desde la eternidad. Él ama por sí mismo. Por eso dice la Biblia que Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¡Qué bien! ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¿Cómo podemos entender esto? Dios no nos amó porque nosotros le amábamos, no, sino que Él nos amó antes de que tuviésemos una sola partícula de su amor hacia Él. Si Dios nos hubiera amado, hermano, correspondiendo precisamente a nuestro amor, entonces no hubiera sido espontáneo, pero porque nos amó cuando no había amor en nosotros. No había amor en nosotros. Es evidente que nada influyó en su amor. Absolutamente nada. El amor de Dios hacia cada uno de nosotros, hermanos, no fue movido por nada que hubiera en ti y en mí. O sea, no es que Dios dijera, ay, me atrae me atrae, uy, hay algo que me está atrayendo. No, gloria al Señor. ¿Qué había en nosotros, hermanos? Pregúntate, ¿qué había en mí que atrajera el corazón de Dios? ¿Qué había en mí? Nada. Nada, hermanos. Absolutamente nada. Al contrario, todo lo que le repele, todo lo que le haría aborrecerme, el pecado, la corrupción que estaba en mi corazón, en mí no había ninguna cosa buena, hermanos.
absolutamente ninguna. Es por esa razón que el amor de Dios, mis amados hermanos, esa característica es un amor inherente. ¿De acuerdo? Amén. ¿Os estáis enterando? ¿Sí o no? Vale. De acuerdo. Venga, pues seguimos con la segunda. Vale. Segundo, el amor de Dios es eterno. Necesariamente tenía que ser así. Tenía que ser así. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Dios es eterno. Y si Dios es amor y Dios es eterno, entonces, sí o sí, Él no tiene principio, Él no tiene fin, por lo tanto, su amor viene a ser de la misma manera. No tiene ni principio, ni tiene fin. Es cierto que este concepto está fuera de nuestra mente finita, pues es verdad, pero sin embargo, cuando no podemos comprender aún, hermanos, así, podemos adorarle. No, no lo entiendo, Señor, no lo comprendo, pero te adoro, te alabo, te glorifico, Señor. Aunque esté fuera de mi alcance, pero yo te bendigo y te alabo. Qué bendito conocimiento, queridos hermanos míos, el saber que el Dios grande, que el Dios santo nos amó antes que el cielo y la tierra fueran creados, hermanos, y que había puesto su corazón en ti y en mí desde la eternidad. Ay, Dios mío. Esto es una prueba, hermanos, una prueba clara de que su amor es espontáneo, porque Él nos amó innumerables siglos antes de que tú y yo existiéramos, hermanos. Esto es algo que no se puede entender. Gloria al Señor. Qué alabanza, queridos míos, hermanos míos, qué alabanza debería producir en nuestros corazones, en el suyo y en el mío, al pensar que si el amor de Dios no tuvo principio, tampoco va a tener fin. No va a tener fin. Gloria al Señor. Amén. Tercero, el amor de Dios es soberano. O sea, Dios es soberano, por lo tanto, Él no está obligado con nadie. No, Él no está obligado con nadie. Dios es su propia ley. ¿De acuerdo? Porque Dios actúa siempre de acuerdo con su propia voluntad real. Y no hay más. Si Dios es soberano, y si Dios es amor, que lo es, entonces, hermanos, se desprende necesariamente que su amor es soberano. Porque Dios es Dios. Por lo tanto, actúa como a Él le agrada. Porque es amor, ama a quien Él quiere. ¿Entienden? O sea, Él no está obligado a amar. La soberanía del amor de Dios se desprende del hecho, hermanos, de que no es influido por nada que haya en ti y en mí. Nada. Y por eso que la causa de su amor reside en Él mismo. En Él mismo. ¿De acuerdo? Cuarto, el amor de Dios es infinito. Ay, Dios mío santo. Infinito. Todo, hermanos, lo referente a Dios, todo es infinito. Su sustancia llena los cielos, llena la tierra. Su sabiduría es ilimitada, hermanos, porque Él conoce el pasado, Él conoce el presente y Él conoce el futuro. Su poder es inmenso. ¿Por qué? Porque no hay nada difícil para Él. Asimismo, de la misma forma, hermanos, su amor no tiene límite. Tiene una profundidad, hermanos, que nadie puede sondear, una altura que nadie puede escalar. Gloria al Señor, una longitud, una anchura, hermanos, que están más allá de toda medida humana. Pablo, en la carta a los Efesios, dice así: sin embargo, Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor, por su mucho amor, amén, espero que escuchen, por su mucho amor con que nos amó, o sea, la palabra que aparece aquí, mucho, es sinónima a la que está en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea que es un amor tan sobresaliente que no puede ser calculado.
puede ser medido, ¿eh? Ninguna lengua puede expresar, mis amados hermanos, fielmente la infinitud del amor de Dios, ni ninguna mente comprenderla. No hay lenguaje para expresarlo, no hay mente para comprender el amor de Dios. Excede a todo conocimiento humano. Las más vastas ideas, hermanos, de la mente finita del hombre pueden formarse del amor de Dios y poder estar pensando y calculando cómo puede ser el amor de Dios, pero por mucho que suban, por mucho que puedan subir el nivel y poner el listón lo más alto que ellos puedan poner, siempre quedará muy por debajo de la verdadera naturaleza de Dios. Amén. El amor de Dios es inmutable. Inmutable. O sea que del mismo modo, hermanos, que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación, por eso la palabra inmutable quiere decir que no cambia. Él es digno, hermanos, de esto. Amén. Por lo tanto, fíjese bien, mire, una persona que fue, bueno, nosotros también, por supuesto, nosotros también, pero bueno, voy a coger un personaje de la Escritura. Un personaje indigno que fue Jacob. Jacob fue un ejemplo poderoso de esta verdad. Cuando dice el texto, a Jacob, amén. Dijo Jehová, a Jacob, amén. A pesar, hermanos, a pesar de su incredulidad, a pesar de su desobediencia, él nunca dejó de amarle. Juan nos da una hermosa ilustración y dice así, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ay, Señor mío. El amor de Dios, hermanos, no está sujeto a cambios de ninguna clase. El amor de Dios es como lo detalla Salomón. Sí, como lo detalla Salomón en el Cantar de los Cantares. Dice, hay una expresión de Salomón en el Cantar de los Cantares que dice, porque fuerte como la muerte es el amor. Gloria al Señor. Sí, la compara a la muerte. ¿Y saben por qué? Porque la muerte, gloria al Señor, cuando coge a su presa, ya no la suelta. No la suelta. La coge y ya no la suelta. Por eso lo compara. Fuerte como la muerte. Y cuando el amor nos presa, cuando el amor nos toma, mis amados hermanos, ¡ay! Ya no podemos, nadie nos puede separar de ese amor. Dice, sus brasas, dice, hablando, sus brasas son brasas de fuego, potente llama, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Bendito seas. Gracias, gracias y gracias, Señor, gracias. Amén. Y seguimos, el amor de Dios es santo. Santo. O sea que el amor de Dios no lo regula el capricho. No es un capricho, ni la pasión, ni el sentimiento, sino un principio. Del mismo modo, hermanos, que la gracia pues no reina a expensas de la justicia, por supuesto, así de la misma manera, hermanos, su amor, gloria al Señor, su amor nunca, jamás se enfrenta, nunca jamás chocará con su santidad. Nunca. El amor de Dios no es una simple debilidad afectuosa, sino es una especie de ternura. De ternura. O sea, la Biblia dice que el Señor, al que ama, disciplina y azota a cualquiera que recibe por hijo. O sea, Dios, hermanos, no cerrará los ojos al pecado nunca. 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 Ni siquiera a sus hijos. Su amor es puro, sin mezcla de sentimiento. Amén. El amor, pero cuando Dios disciplina, lo hace con amor. Esto es, el padre que ama al hijo, lo corrige, lo disciplina. Y es ahí, porque la disciplina en el creyente es una corrección de Dios
en amor. Seguimos. El amor de Dios es benigno. O sea que el amor y el favor de Dios son inseparables. Esas dos cosas no se pueden separar. El amor de Dios y el favor de Dios son inseparables. Por eso dice Romanos, capítulo 8. Estos textos les sonarán mucho. Dice, el que no escatimó. Ay, Dios mío de mi vida. Padre, gracias. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también, ay Dios mío de mi vida, con Él todas las cosas? Dios dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Hace una pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, gloria al Señor. ¿Quién es el que nos condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, queridos hermanos. Ay, Dios mío de mi vida. Por la idea y el alcance, hermanos, del contexto, percibimos claramente que este amor, el cual no puede haber separación, o sea, es la buena voluntad, es la gracia de Dios, gloria al Señor, que le determinaron a dar a su Hijo por los pecadores, y ese amor fue el poder impulsor de la encarnación de Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, como lo demuestra, es demostrativo, gloria al Señor, no es de palabra, ha dado lo que más amaba, se desprendió de lo que más quería, a su único Hijo, a su unigénito, bendito sea Dios, amén. El amor de Dios, vamos a hablar de este tema importante, que es el amor de Dios manifestado en Cristo y en su sacrificio. Vamos a entrar en el tema, el amor de Dios manifestado en Cristo y en su sacrificio. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 19, dice el texto bíblico, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. De rebote, de rebote. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea que el amor de Dios es eterno, como su inmutabilidad. Nunca vacila el amor de Dios, nunca cambia, nunca muere. El acto supremo del amor de Dios fue precisamente ese, el enviar a su Hijo a morir en lugar de los pecadores. O sea, no podemos imaginar, hermanos, no podemos imaginar en nuestra mente el horror de Cristo, el Hijo de Dios, el Dios Hijo, al enfrentar la cruz, no tanto por el sufrimiento físico, que ya fue, mis amados hermanos, algo tremendo, sino por el hecho de que Él, el perfecto, el santo, el que no tenía pecado, el que no tenía culpa, mis amados hermanos, tomara nuestra culpa, nuestros pecados sobre sí y enfrentara sobre todo la ira del Padre. Ay, Dios mío, que tal amor, queridos hermanos, no tiene comparación. No se puede comparar a nadie. Es por eso que nada, absolutamente nada, nadie nos podrá separar del amor de Dios. Por eso dice Jeremías, capítulo 31, versículo 3. Jehová se manifestó hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Por eso te prolongaré mi misericordia. Ay, Dios mío. ¿Qué esto es de la Biblia, hermanos? Qué maravilla, qué preciosos. Gloria al Señor. Ay, Dios mío de mi vida. Qué riqueza. Dice Efesios, según Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, sin mancha, delante de Él. Por su amor. Dice, por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, dice el texto, afectos en el amado. Hermano, esta es la doctrina del amor de Dios. Esta es la doctrina del amor de Dios. Pero, hermanos, aún hay mucho más de Él, mucho más. Hay algo en el amor de Dios
que levanta pasiones desde muy adentro de nuestra alma, desde muy adentro de nuestro ser, queridos hermanos. Gloria al Señor. Amén. Que desafía cualquier, mis amados hermanos, descripción. La desafía. No podemos imaginar a alguien tan amoroso, hermanos, que dejaría la gloria del cielo. No podemos imaginar esto. Que dejaría la gloria del cielo para caminar en nuestros zapatos. Dios mío, sí, caminar en nuestros zapatos durante 30 años y luego dar su vida por nosotros. No podemos, hermanos, no podemos imaginar un ser tan misericordioso que haría, como dice una alabanza, ver más allá de mi culpa y ver mi necesidad. Hermanos, el amor de Dios no es un amor sentimental, enfermizo, que es como el amor que está aquí en el día a día en los seres humanos. Hoy te amo y mañana dejo de amar. No es el amor que va y viene, como nosotros. Te amo con condiciones. Te amo mientras tú. Y es así. Si entendemos, hermanos, el alcance, si entendemos el poder del amor de Dios y conocemos el eterno significado de su gracia, de su misericordia por medio de la cruz de Cristo, no hay fuerza, escucha bien, no hay fuerza en la tierra ni en ninguna parte del firmamento, ni tragedia que pueda haber en nuestra vida, amén, o pecados de nuestro pasado, que pueda quitar la dulzura de su amor o el gozo de su compañía. El amor de Dios es un tesoro más allá, mis amados hermanos, de cualquier precio para aquellos que lo conocen. Sí, hermanos, porque ¿qué precio tiene su amor? Ponle un precio. No, es el tesoro. Es un tesoro, hermanos, que no se puede calcular a ningún otro. Es el amor de los amores, gloria al Señor. No hay amor como el amor de Dios. No puede, no alcanza, se queda bajo, se queda muy a un nivel muy bajito. El amor de la esposa, el amor de los hijos, se queda algo muy pequeñito, comparado con el amor de Dios. Amén. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el amor de Jesús. El amor de Jesús. Antes de que el mundo fuera hecho, el eterno Hijo de Dios nos amó. Antes, mis amados hermanos, del día de la creación, tú le importabas y le sigues importando. Él conocía nuestro pecado, lo sabía todo. Él nos salvó, Él nos amó, simplemente, hermanos, le importas. Le importas, sí. Eres importante para Él. Cuando estamos perdidos en el pecado, Jesús nos amó. Cuando estamos perdidos en el pecado, Jesús ya nos amó, hermanos. Cuando nos negábamos a oír a Jesús, ¿se acuerdan? Que rehusábamos, nos hablaban y nos reíamos, ¿no? Jesús nos estaba amando. Hombres malvados, hermanos, lo avergonzaron. Y esos hombres malvados que lo avergonzaron, entre medio de esos hombres, entre esa muchedumbre, estabas tú, estaba yo también, pero Él nos amó, Él nos salvó, porque siempre le importaremos. Cuando el mundo nos ha dado un golpe, hermanos, un golpe que nos da a veces tanto, cuando todo parece oscuridad, cuando no podemos ver la luz, es entonces cuando el Señor mismo deja impreso en nuestras mentes y en nuestros corazones la profundidad de su inmenso amor. Es cuando sentimos el gran gozo de saber, hermanos, que somos almas liberadas por el sacrificio, hermanos, y que nada nos podrá separar del amor de Dios. Nadie nos podrá separar del amor de Dios. Esto es impresionante. Además, Pablo lo dice claramente, hermano. Pablo lo dice en Romanos. Él dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Hace una lista el apóstol Pablo.
Tribulación, pregunta. Angustia, pregunta. Persecución, pregunta. Hambre, pregunta. Desnudez, pregunta. Peligro, espada. Y ahora responde a esas preguntas. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, escuchen bien esto, antes, en todas estas cosas, somos, ay Dios mío, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya, gloria al Señor, por lo cual dice Pablo, estoy seguro, no hay ninguna duda que el diablo no quiera engañarte, que el diablo no te engañe, ya no está conmigo, ya no me quiere, que no, el apóstol Pablo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios mío, gloria al Señor, amén, amén. Vamos a hablar, hermanos, vamos a hablar de tres tipos de amor. Primero hablaremos del amor filio o el amor fraternal. Este amor filio o amor fraternal, esto incluye pues la amistad, afecto, es querer, es apoyar, es soportar a alguien, es lo que uno siente hacia una persona por amistad, amor a la familia, amor a los hermanos, amor a los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se le llama amor fraternal o amor filio, ¿de acuerdo? Luego está otro amor, que es el amor eros, es el amor de la pareja. Este es el amor, por así decirlo, el amor romántico. Vamos a emplear palabras comprensibles sin necesidad de decir nada más. Es un amor romántico que se tiene entre un hombre y una mujer. Ese amor, hermanos, que se muestra en el matrimonio, pero que ha sido un amor, hermanos, falseado, puesto fuera de su lugar con que Dios lo puso en el matrimonio, ¿de acuerdo? Porque ese amor es santo, eso es un hecho santo, gloria al Señor, en el matrimonio, por supuesto. Luego está el amor ágape. El amor ágape es el amor de Dios. Este es el amor, hermanos, que solo proviene de Dios. Es un amor sobrenatural. Es el amor, mis amados hermanos, más profundo, más inmenso. No depende de los sentimientos. Es un amor, queridos hermanos, sacrificado, que da absolutamente todo sin esperar nada a cambio. Amén. Gloria al Señor. Qué maravilla que es este amor de Dios, hermanos. Qué maravilla. Ay, Dios mío. Quiero terminar, hermanos, esta parte de este atributo diciendo que Cristo, escuchen bien esta palabra, quiero que la entiendan. Cristo no murió para hacer que Dios nos amara. Lo repito por si alguien no lo ha entendido. Cristo no murió para hacer que Dios nos amara, sino que Él murió porque te amaba a ti. Gloria al Señor. O sea, el Calvario es la demostración suprema del amor divino. Siempre que seamos tentados a dudar, queridos hermanos, porque a veces se puede llegar a esto, ¿verdad? Ay, no me quiere, no está el Señor conmigo, como he dicho antes. Siempre, escucha bien, que seamos tentados a dudar de ese amor inmenso de Dios, siempre mira el Calvario, piensa en el Calvario, piensa en el sacrificio de Cristo, y verás cómo te renuevas de nuevo, y verás cómo dices, ay Dios mío, ¿qué he hecho yo? Gloria al Señor. Nunca dudes del amor de Dios. Cuando pases por pruebas, ¿qué pasarás? Cuando pases por aflicciones, ¿qué pasarás? Dios no enriqueció a Cristo con prosperidad terrenal en esta vida, en este mundo. No.
la Biblia que él no tenía ni dónde recostar su cabeza, pero sí le dio el Espíritu sin medida, porque las bendiciones espirituales son los dones principales, hermanos, del amor de Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición, queridos míos, saber que aunque el mundo nos odie, aunque el mundo nos aborrezca, Dios nos seguirá amando? Amén. Dice la Biblia, aunque tu padre y tu madre te abandonen, fíjese que ya es difícil, hay. Aunque tu padre y tu madre te abandonen, con todo y eso, Jehová el Señor te recogerá. Amén. Por lo tanto, queridos hermanos, estamos completamente seguros, hermanos, que ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie te va a separar de su amor. Nada, nadie, ninguna circunstancia va a poder hacerlo, porque el amor de Dios, hermanos, es más fuerte que todos los problemas que puedan venir sobre nuestra vida. Es como la llama que arde en nosotros. Las muchas aguas no pueden apagar el amor de Dios. Es más, es un amor, hermanos, que cuanto más agua le echan, más prende la llama. El agua para el amor de Dios es como la gasolina. Cuanto más quieran apagarlo, más se aviva la llama de su amor en nuestros corazones. Que Dios les bendiga, Dios les bendiga en esta noche a todos ustedes. Amén. Y recuerdo que ese amor de Dios siempre, siempre estará ahí. No se moverá jamás. Gloria al Señor.